Bien, hermanos, la sesión pasada estuvimos haciendo el bosquejo ya de una carta, ¿no? De una epístola. Ya hemos dejado, ya hemos aprendido lo que eran cómo hacer el bosquejo de una poesía. Era mucho más rápido, quizás según las ideas que nos mostraba el texto, y era mucho más corto también la poesía, a excepción del Salmo 139, ¿no? Que a algunos todavía le ha costado terminar, porque era bastante, ¿no? Pero ya estamos en lo que es la página 32. Estamos viendo lo que es el Evangelio el Evangelio no, es la epístola a Judas, ¿no? No confundir, la epístola a Judas. Muy bien. Habíamos dejado una tarea, leerlo 3 veces, y cuando has leído 3 veces, y si lo has hecho mucho más, ya debe estar empapado más o menos de qué trata, pero no lo entendemos a veces a cabalidad todo, ¿no? Ya que toma bastante contenido del Antiguo Testamento, e incluso por ahí va a citar un libro apócrifo, ¿no? Va a citar si no me equivoco, a Enoch, a Moisés, y muchas cosas por ahí, ¿no? Entonces, pero vamos a aclararlo hoy eso, ¿no? Entonces, en nuestro estudio inductivo que estamos haciendo o nuestro método inductivo, el día de hoy lo que vamos a hacer es la observación, interpretación y la aplicación de una epístola. Pero para eso vamos a recapitular rápidamente el bosquejo, que ya lo habíamos hecho en la clase pasada. A ver, la introducción de dónde a dónde iba. ¿Quién nos puede decir? ¿Qué versículos tomaba la introducción de esta epístola de Judas? Por cierto, la Del epístola uno y está 2. ahí en tu manual. A ver, ¿quién me dice? 1 y 2, ¿no? Introducción era versículo 1, versículo 2. Bien, perfecto. Ya ustedes lo tienen ahí, pero también pueden abrir su Biblia y abrir en el Evangelio, en la carta o la epístola a Judas, que está antes de Apocalipsis nada más. Está fácil de encontrarlo, tiene un solo capítulo, es una sola cara de la Biblia, entonces lo encuentras rápido, está antes de Apocalipsis. Muy bien, entonces la introducción era del verso 1 al verso 2, ¿correcto? La declaración del propósito era del verso 3 al verso 4, ¿no es cierto? Y la enseñanza principal iba pues desde el 5 hasta el 23, ¿no? Todo eso abarcaba la enseñanza principal. Ahora, habíamos dicho que esta enseñanza principal lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Una parte era que iba desde el 5 hasta el 16, ¿no es cierto? Sí, así habíamos quedado, hasta el 16, en el cual lo habíamos denominado, tú también puedes ponerlo con tus palabras, ya que has leído 3 veces, con tus palabras, yo lo he denominado en mi estudio advertencia de los falsos maestros. Otros lo ponen peligros de los falsos maestros, porque básicamente lo que el autor hace ahí es advertirnos y darnos ejemplos de qué es lo que caracteriza a un falso maestro, a un falso hermano, ¿no? Eso es básicamente lo que nos muestra esa primera parte, ¿no? Del desarrollo. Entonces, yo le he puesto eso, ¿no? Ya tú ve si lo pusiste lo mismo o quizás lo has puesto con otras palabras, ¿no? Y del verso 17 al 23 es la segunda parte de esta enseñanza principal donde habla o exhorta ya, ¿no? La necesidad de luchar por la fe, yo le he puesto, ¿no? Otros han puesto buscando sostenerse en el primer amor, no sé. Ya ahí lo pones también con tus palabras, pero básicamente aquí es una exhortación a perseverar, a luchar por la verdadera fe, ¿no? Y finalmente el cierre era, pues, ¿no? Del 24 al 25, ¿no? Donde va a ser prácticamente, va a exaltar a Dios, ¿no? Aquí el autor de esta epístola va a exaltar a Dios a la enésima potencia, ¿no? A Dios, ¿no? Y es interesante ver eso. Esperemos llegar hasta ahí, ¿no? Bueno, había quedado como tarea hacer el cuadro de la primera parte, es decir, de la introducción y también de la declaración del propósito. Entonces, por cuestión de tiempo y para poder avanzar, normalmente siempre lo desarrollamos también en clase, ¿no? Vamos a escuchar algunas ideas, quizás les parece, de lo que ustedes han venido haciendo voluntariamente. Por ejemplo, en la introducción, en el desarrollo del 1 al 2, aquí cuando ya lo han encuadrado o lo han desarrollado, algunos han tomado de un solo versículo, han tomado hasta 3 ideas, hay otros han tomado una sola idea, ¿no? Entonces, ya no vamos a desarrollarlo, solamente quisiéramos escuchar la observación, la interpretación y la aplicación que le han dado. Comenzamos con Sofía. Vamos a ver. Sofía, ¿qué idea sacaste en la introducción, ¿no? En tu desarrollo de la introducción?
Buenos días con todos, perdón. En el versículo 1, yo le he dividido en 4. He puesto 1a, tú eres siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Pues he puesto, lo digo así, 1a, la interpretación, la aplicación y después así, todos. Claro, tu observación, tu interpretación y tu aplicación, ¿no? Si es que lo has hecho con... Ya, a ver. En observación he puesto en el versículo 1, 1a, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. He puesto en interpretación, posición de siervo, muestra de humildad. Y en aplicación ha puesto, debo ser humilde y aprender a ser sierva y debo amar a mi familia, porque se identifica con su familia. Después he puesto 1b, he puesto a los llamados. En interpretación he puesto que son los cristianos. Y en la aplicación he puesto, debo entender que fui llamada por gracia. He puesto 1c, santificados en Dios Padre. Y en la interpretación he puesto apartados, escogidos. En aplicación he puesto, debo recordar que debo guardar la santidad, tengo una función en la tierra. Y en el 1D he puesto guardados en Jesucristo. He puesto que somos protegidos en el Señor. En la aplicación debo entender que Dios me protege. Muy bien, bien, Sofía. Entonces, se dan cuenta que de un solo versículo ella ha sacado 4 ideas y las 4 ideas lo está llevando a una aplicación, pero con una correcta observación y una correcta interpretación, ¿no? Entonces, eso es hacer que la palabra de Dios se vuelva carne para nosotros, ¿no? Ese es escudriñar la palabra de Dios. Entonces, nuestra aplicación de la palabra de Dios no lo estamos sacando de pensamientos de hombres, sino lo estamos sacando de la misma escritura, ¿no? Ese es método inductivo y esa es la manera correcta de acercarnos a la palabra de Dios. En base a lo que está escrito, darle la interpretación en su contexto original y luego aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Yo no digo que soy siervo de Dios porque soy, simplemente, ¿no? O porque alguien me lo dijo, sino porque tengo ejemplos bíblicos en el que muchos hombres con errores y defectos vemos luego su vida transformadas y reconociéndose como siervos de Dios. Y cuando decimos aquí siervo de Dios, no era algo como o quizás hoy en día, ¿no? Ya la palabra siervo de Dios incluso se está usando hoy en día para exaltar a alguien, ¿no? Siervo de Dios aquel entonces era decir, soy un esclavo de Dios, un esclavo de Jesucristo, ¿no? Estoy dispuesto a servirle y obedecerle en todo, ¿no? En el contexto original se le entendía así. Y nosotros también debemos entenderlo así, ¿no? Cuando decimos que somos siervos de Dios, es decir, que estamos dispuestos a servirle en lo que Él nos llame, ¿no? Ya no es opcional, ¿no? También esta palabra siervo de Dios, quizás no lo han puesto, pero ya yendo un poquito más a la interpretación, esto siervo de Dios es doulos, ¿ya? En el griego significa doulos. ¿Qué es doulos? Esclavos por amor, ¿te das cuenta? ¿Y qué es un esclavo por amor? Es aquel que se ha hecho esclavo por decisión propia, no porque es esclavo, ¿no? Sino porque por decisión propia ha asumido, ha creído y ha reconocido al Señor Jesucristo como su amo. Es muy distinto cuando te imponen una esclavitud, ¿no? Como el mundo le impone, ¿no? Ese es distinto, ¿no? En contra de mi voluntad lo haré, bueno, en cambio este palabra siervo es doulos, es decir, esclavo por amor, por decisión propia, voluntariamente, ¿no? Entonces, de ese solo versículo hay mucho que aprender, ¿no? Como decía Sofía, ella ha sacado de que es una sierva del Señor, ha sacado de que ha sido apartado para el Señor, que ha sido llamada en gracia por el Señor, y lo último era, y que está guardada en Jesucristo. Esas 3 cosas nos ha dicho, 4 cosas nos muestra el versículo 1. Bien, hermano Roy, en el versículo 2 sacó alguna idea. El versículo 2, sí. A ver. El versículo dice, la interpretación, puse Jesús es nuestro guardián y nuestro protector. Y en la aplicación he puesto, he sido llamado, santificado en Dios Padre y guardado en Jesucristo. Amén, amén. Pero ese es el versículo 1, creo, ¿no? El versículo 1, ¿no? Ah, sí, el 2 sí lo tengo. a ver, a ver, el versículo. Sí, dale. Dice, la lucha continua debe ser, la lucha cristiana debe ser continua.
Ok. Y la vida cristiana debe estar basada en una fe. Ya, pero un ratito, sino que el versículo 2, por ejemplo, si nos vamos a la observación, dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ese es el versículo 2, ¿no? No, no sé si de ahí sacó alguna... Ordénelo, a ver, ordénelo. Pastor, ¿puedo ir avanzando con el 2? A ver, dale. Bueno, aquí habría que, en el verso 2, subdividirlo, ¿no? Tal cual lo ha hecho la hermana Sofía. En observación sería misericordia, ¿no? En interpretación, que viene a ser una de las cualidades de nuestro Dios, ¿no? En aplicación lo reservo. Otra de las observaciones es la paz, que es un fruto del Espíritu Santo y que y es algo que uno lo va cultivando, ¿no? En la interpretación, en la medida que va conociendo y se va sometiendo al Señor. Reservo también la aplicación para el final. La tercera observación sería el amor. El amor, dice la palabra, que es Dios, y Dios es amor. Otra de las cualidades de nuestro Padre Celestial y también fruto del Espíritu Santo. Y en la aplicación es que al yo seguir a Dios, voy a poder obtener la misericordia, la paz y el amor, y en la medida que yo me someta a su palabra, estos serán multiplicados en mi persona. Amén. 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 Bien. ¿Alguien más? Excelente, muy bien, hermano. Lo ha dividido él en 3 pensamientos, ¿no? O 3 ideas, y al final hace una aplicación ya abarcando las 3, ¿no? ¿Está bien? O sea, habíamos dicho que no cada idea siempre tiene una aplicación, sino 3, 4 ideas pueden englobar una aplicación final, ¿no? Personal. Bien. ¿Alguien más puso ahí, a ver, hermana Luz, a ver. En mi interpretación he puesto que es el sentimiento que se expresa, ¿no? De que sean aumentadas la misericordia, la paz y el amor que vienen de Dios, ¿no? Yo había puesto eso, ¿no? Pero ahorita viéndolo un poquito más, como dice el hermano Luis también, ¿no? Dice que sean aumentadas, o sea que ya ellos ya tenían eso, ¿no? O sea, los cristianos ya pueden como que tener esos sentimientos de misericordia, la paz, el amor, ¿no? Que de repente algunas personas que todavía no han conocido a Dios no pueden tener esa paz de la que la Biblia nos habla, ¿no? O el amor, ¿no? Y la misericordia también, ¿no? Entonces ellos ya tenían eso y en la carta él les expresa, ¿no? De que sean aumentadas esas cosas, ¿no? Que como sabemos vienen de Dios, ¿no? Muy bien. Es algo interesante que justamente añade cuando dice que sean aumentadas. Es cierto, ¿no? O sea, yo no puedo alcanzar o obtener misericordia, tampoco paz ni amor. Ellos, al ver de que en el verso 1 les está escribiendo a la iglesia, a los llamados, a los santificados, es decir, Judas está escribiendo al creyente, debemos entender que es algo que ya tiene el creyente. Ya la misericordia de Dios ya lo ha alcanzado, ya está en paz con Dios, porque paz con Dios venía a ser o viene a ser la buena relación que ahora tienes en Dios a través de Cristo, lógicamente. Porque ¿qué es lo que ha hecho el pecado? Ha cortado nuestra relación con Dios, ¿no es cierto? Entonces, con decir estoy en paz con Dios, es decir, de que he sido reconciliado con Dios, en mi comunión con Dios. Ya no estoy separado, ¿no? Y cuando hablamos de amor, definitivamente el amor de Cristo o el amor de Dios se ha manifestado, pero esto también ya llegó a mi vida por fe, ¿no? Es decir, porque he entendido el sacrificio, la obra de Cristo, su obra redentora.
Entonces, cierto, es algo que ellos ya tenían. Por eso que Judas, como dice usted, le dice, o sean multiplicados. Yo no puedo multiplicar algo sobre cero, ¿no? Es sobre algo que ya Dios les había dado en su conversión. Y es algo que Dios nos ha dado también a cada uno de nosotros, de su misericordia, paz y amor. ¿Qué es misericordia, por cierto, para agregar, ¿no? Muchas veces confundimos la palabra misericordia con la palabra gracia. Gracia es cuando se nos da algo que no merecemos, ¿no es cierto? La salvación es algo que no merecemos, pero se nos da. Y pastor, ¿y misericordia qué es? Algo que no se nos da mereciéndolo. ¿Qué es lo que merecíamos? La muerte eterna, separados de Dios. Eso es lo que merecíamos, pero el Señor levanta, simplemente decide detener su ira y dejarnos de dar lo que merecemos. Ha tenido misericordia. Entonces, son dos palabras que se parecen, pero uno implica que Dios deja de hacer algo que definitivamente estábamos fritos, ¿no? Y lo otro implica que hace algo. Entonces, esas dos cosas son atributos de Dios, ¿no? Es misericordioso, pero también es riquísimo en gracia, ¿correcto? Entonces, acá lo que hace el autor les está recordando a los que está escribiendo que ya la misericordia, la paz y el amor de Dios ya se ha manifestado a la vida de los oyentes o de los creyentes, de los que iban a recibir esta carta, y lo que le está diciendo que su deseo es que se multiplique esto, como decía el hermano Luis, que ellos entiendan y vivan este fruto del Espíritu Santo que ya está en ellos. No hay nada que obtener, es solamente cultivarlo, desarrollarlo, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que está recordándole el autor a sus oyentes, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué podemos aplicar de todo esto? De que definitivamente debo de valorar la misericordia que Dios ha tenido en mi vida, debo vivir conforme la nueva relación, la paz que tengo con Dios, y en todo momento debo de valorar ese amor y cultivar ese amor que Dios tiene por mí, ¿no? No voy a obtener misericordia, no voy a obtener paz con Dios, no voy a obtener amor de Dios por mi perseverancia, sino con mi perseverancia voy a vivir y multiplicar esa realidad que ya me ha sido entregada en Cristo. ¿Me dejo entender? Porque si yo obtengo misericordia, ya no es misericordia, es premio. ¿Me dejo entender? Señor, no es justo, tienes que tener misericordia de mí, ya no es misericordia. Señor, no, yo me he esforzado, tienes que tener gracia de mí, ya no es gracia, y ya es derecho. Y justamente ahí hay un riesgo cuando creemos que la gracia y la misericordia es un derecho del ser humano. No es un derecho, es algo, es una realidad que hemos adquirido en la fe que hemos tenido en Cristo, puesta en Cristo, y ahora tenemos que vivir conforme a eso. Y eso es multiplicarlo, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a adquirir, como decía el hermano Luis, en la medida de que justamente nos guiemos de su Santo Espíritu y vamos a ir cultivando ese fruto que ya está en nosotros. Amén. Quizás no queremos toda la mañana, pero vamos a seguir avanzando. Siguiente versículo, del verso 3 al verso 4, era la declaración del propósito de la epístola, ¿correcto? Y aquí también en el verso 3, por ejemplo, quizás algunos lo han dividido también el verso 3, ¿no? Vamos a ir avanzando un poco más rápido. El verso 3 dice, amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía en escribirlos acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí hay otro punto interesante, por la fe que ya fue dada. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué podemos sacar de ese versículo? Julio César, ¿lo llegaste a ver, el versículo 3? ¿O ahí hay bastante quizás? ¿O todo en una sola idea? Se escapó Julio César. No, Ahí pastor, está, ahí está. Dime. no lo vi. No lo has visto todavía, ya, ok. Alguien que lo haya visto voluntariamente, que lo haya, como lo haya visto, ¿no? O sea, la idea y qué ha interpretado y qué podemos aplicar de ese versículo, ¿podría manifestarlo con toda confianza para Yo avanzar? puse, yo puse ahí la idea, dice, la vida cristiana debe estar basada en una fe que fue dada por todas, fue dada a lo que fue dada una vez por todas a los santos. Muy bien, correcto. Y ya, Yo, pastor, lo he separado más.
Yo he A ver. puesto en observación, he puesto amados. En la interpretación, amor fraternal. En la aplicación, debo amar a mi prójimo genuinamente. De ahí Eso en no observación entiendo, he oye, puesto, Sofía, ¿eso de quién aprendemos? Del autor, ¿no es cierto? Porque el autor se está claro, manifestando así a sus oyentes. Bien, dale, dale. después he puesto por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he puesto en la interpretación, hay una necesidad, un propósito de escribir para aclarar sobre la salvación, ¿no? Y en la aplicación he puesto, debo anhelar comunicar lo que sé de Cristo con mis propios hermanos. En observación, me ha sido necesario escribiros. En la interpretación he puesto, hay una necesidad genuina, ¿no? Y en la aplicación he puesto, debo darme cuenta que Dios siempre quiere hablarme y usarme para hablar a otros de Cristo. Y en la última parte de la observación, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En la interpretación he puesto animar a luchar por la fe, defender la fe en Cristo. Y en la aplicación he puesto debo aprender de Cristo cada vez más para saber, por medio del Espíritu Santo, cómo defender y mostrar mi fe a otros. Excelente, bien, Sofía. Bien, Sofía lo ha dividido, bueno, ella lo ha dividido en 4 ideas, pero básicamente 2 de las ideas intermedias es una sola. Doctor, Sí, sí, hermano Luis. solamente para, a manera de pregunta también, ¿no? Ajá, Creo que usted mencionó en un inicio que había que tomar muy en cuenta los signos de puntuación, que eso nos va a dar alguna ayuda para poder obtener una mejor interpretación así es. del versículo en este caso, Ujú, ¿no? En todo caso, esto, en el amados, uno, luego el siguiente, que terminaría en la salvación, así es. y desde me hasta los santos, sería tres puntos que podrían marcarse, ¿no? Muy bien, 3 puntos, ¿no es cierto? Sí, 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 también. Exhortándote una vez ha sido dada a los santos. Sí, claro, básicamente 3. Sophie, como les digo, en el intermedio dividió en 2. Sí, me parece que escribió, cogió desde solícito y más adelante dice, me ha sido necesario, ¿no? Entonces, y al final lo separó con, ha sido una vez dada a los santos, ¿no, Sophie? Sí. A ver, No, ¿en cuántos perdón, lo has dividido tú? yo lo separé en 4, pero como dice Son usted tres. y el hermano Luis, debería ser 3 nada más. Sí, Yo le puse amados y de ahí puse por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Esa es la otra. así El es. otro lo puse como que me ha sido necesario escribiros. ¿Por qué lo separé? Porque él hace hincapié en eso, ¿no? Porque en la primera parte dice por la gran solicitud que tenía de escribiros y después vuelve a decir me ha sido necesario escribir, como haciendo un hincapié. Por eso lo separé, pero Claro, sí encierra una sola idea. así es, justamente. La gran solicitud y me ha sido necesario, ambos están empujando a una sola idea, ¿correcto? Ambos, ¿no? Entonces, ya, pero básicamente vemos aquí, por ejemplo, que podemos, como ya lo han aplicado, observado, podemos saber que Judas al escribir, justamente por eso se llama declaración del propósito, ¿no? Declaración del propósito, porque Judas aquí, uno, que está escribiendo esta epístola porque los ama, te das cuenta rápidamente, porque les pone ese preámbulo, ¿no? Amados. Ama a la iglesia o a los oyentes a quienes está escribiendo, los ama. Lo otro, que había una necesidad, cuando dice inmediata o me es solícito, ¿no? Por la gran solicitud, es decir, no es una solicitud nada más o inquietud, sino dice una gran, esa palabra gran solicitud, había una necesidad, ¿no? Más adelante lo va a reforzar, como dice Sofía, me ha sido necesario, ¿no? Pero en la primera parte, cuando dice la gran solicitud, termina hablando de que ha sido, la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra salvación. Y ahí tú puedes ver de que está escribiendo a creyentes. Esa palabra nuestra está incluyendo al autor, que es Judas, y está incluyendo a quién? A la iglesia, ¿no? Entonces, nuestra común salvación, es decir, describiendo a los creyentes, ¿no? Y luego dice, me ha sido necesario escribirlos exhortándoles.
La palabra exhortándoles muchas veces también, ahí también podemos detenernos un buen momento, porque exhortar no viene a ser amonestar, ¿ya? Exhortar viene a ser corregir, animar, y dentro de ello está muchas veces amonestar, porque muchas veces para poder corregir hay que amonestar, pero también animar, levantar, ¿no? Entonces lo que aquí Judas está haciendo es animar a la iglesia, ¿sí? Animar a la iglesia, y dice, ¿no? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y tú dices, pero si los... Entonces esto indica, cuando dice contendáis, de que había problemas, porque no es que de pronto todo estaba color de rosas, y eso es lo que nos va a describir todo el cuerpo de la carta. Vamos a ver que había gente que se había introducido, ¿no? Pero básicamente podemos ver entonces, como decía Sofía, en la aplicación final, hoy en día sucede lo mismo. Primero que tenemos que lo que hacemos tenemos que hacerlo con amor, pero para eso tengo que entender cuánto Dios me ha amado. Hay una necesidad por hablar de la verdadera salvación. Hoy en día a veces llamamos hermano a cualquiera, ¿no? Ingresó, vino una vez a la iglesia y ya le decimos hermano. Y, y aunque quizás lo decimos, bueno, por, como le dicen algunos, cortesía, diplomacia, pero hay una gran necesidad de hablar de la salvación frecuentemente en la misma iglesia. Hay testimonio de personas que estuvieron yendo todo hasta 2 años a una iglesia y terminaron convirtiéndose. Si tú dices que no era desde el inicio, no, a los 2 años se convirtió. ¿Y por qué? Porque de pronto el pastor predicó y habló del arrepentimiento o del trigo y la cizaña, y la persona dijo, bueno, yo he estado viviendo engañado o estaba asistiendo a la iglesia porque, en fin, porque mi familia me lo decía, y terminó convirtiéndose. Cuán necesario es aclarar los temas en cuanto a la salvación. Y para Judas esto es una prioridad, aclarar y dejar claro la común salvación, la verdadera y la única salvación, que lógicamente va a ser en Cristo, ¿no? Pero también les está animando a que contiendan, ¿no? Que contendáis, esa palabra contendáis, dice, para que contendáis, lo voy a encontrar, que dice, a ver, La última parte. ardientemente, ¿no? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y justamente cuando se refiere santos es a la iglesia, ¿no? De que contendáis en la verdadera fe. Más adelante por escrito vamos a ver, ¿no? Entonces ese era el propósito de esta carta. Y teniendo claro este propósito vamos a entender todo lo demás. Y bueno, de ahí podemos aplicar mucho, ¿no? A nuestra vida, ¿no? Entender el amor de Dios y amar a nuestro prójimo. Estar constantemente presentando el evangelio de la salvación, ¿no? Estar constantemente contendiendo por la verdadera fe, ¿no? Es decir, contendiendo no es que te agarres a mecha, ¿no? Sino contendiendo que siempre haciendo defensa del evangelio, ¿no? Entonces, bien, vamos a pasar ahora sí a lo que no era tarea, sino lo que es parte de la clase, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a desglosar la primera parte, la advertencia de los falsos maestros, que está en el versículo 5 en adelante, ¿ya? Entonces, voy a borrar todo esto para poder tener un panorama más amplio de nuestro cuadro, ¿ya? Hasta ahí, ¿habrá alguna pregunta, inquietud, quizás duda, o alguien quiera acotar algo más para ya ingresar ahora sí al cuerpo? Pastor, Sí. cuando en el verso anterior que estábamos descifrando, estábamos analizando esto, si bien es cierto, cuando escribe amados se está refiriendo al amor que debe haber entre nosotros, pero luego siguiendo lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Y los hermanos también, se dirige a la iglesia, a los santos, ¿no es cierto? A los santificados en todo caso. Yo lo asumo como que es que nosotros hemos sido amados a los amados por Cristo. Se refiere al amor de Dios. Yo lo tomo más así, como que se refiere más al amor de Dios que al mismo amor de nosotros. Claro que nos conlleva a que nosotros practiquemos eso, ¿no? Pero no sé si me van a entender la idea, pero yo lo entiendo así. Excelente, o sea, como que les recuerda que han sido amados por Dios, o son amados por Dios, ¿no? Perfecto, está excelente, está en la idea, ¿no? Porque al decir,
amados, puede expresar el amor que tiene Judas hacia la iglesia, pero sobre todo también está expresando, recuerda que Judas está escribiendo de parte de Dios, nos está recordando el cuánto amor tiene Dios por su iglesia, ¿no? Entonces, bien, buen punto, ¿no? Sí. Bien, ahora sí, hermanos, vamos a desglosar lo que viene a ser el cuerpo, ¿no? Que iba básicamente del 5 al 23. Quizás no nos vamos a detener mucho, voy a citar nada más algunos textos que ya luego ustedes los pueden corroborar en el Antiguo Testamento con calma, ¿no? Pero justamente ahí va a ser la explicación, ¿no? Verso 5 dice así, ¿no? Vamos a leerlo juntos, dice el verso 5, a ver, dice 4. Nos faltó de la 4, mil disculpas. Nos quedamos en la 3 nomás, un ratito. Ya, disculpe, todavía faltó, ya lo vamos a mencionar, no lo voy a escribir en pantalla, nos faltó una parte del propósito de la carta, ha dado una parte del propósito, el amor de Dios, la necesidad de hablar de la salvación, de contender o ardientemente por la fe, pero faltó, como dice el verso 4, ¿no? ¿Por qué les dice todo esto, no? ¿Por qué les va a escribir todo esto? Él explica brevemente en la 4 la necesidad del por qué a él le era solícito, por qué le era necesario escribir esto. Mira lo que dice el 4, ¿no? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, ya, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia a nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí también, como dice el hermano Luis, en base a las comas, podemos quizás basar ideas, ¿no? Entonces, había una realidad en la iglesia a la que está o a la comunidad de creyentes a los que está escribiendo Judas, de que se habían introducido, ¿no? Como dicen hoy en día, se habían camuflado, ¿no? Ciertos hombres, ¿no? Ciertos hombres a la iglesia encubiertamente, dice. Pero acá hay algo interesante, porque dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ¿no? Entonces, miras, ¿cómo que fueron destinados para esta condenación? O sea, es que de pronto Dios los sembró ahí en la iglesia a estos hombres para que estén en esto. ¿Qué dicen? O sea, ¿qué podemos entender de esa parte? ¿No? O sea, y Judas de por sí es una epístola bien polémica, ¿no? Cuando dice destinados, ¿qué podemos entender? ¿Alguien tuvo ahí una interpretación de base? ¿Alguien tuvo una interpretación de esta primera parte? Yo solo he puesto personas que se dejan usar por los demonios. Que se dejan usar por los demonios. Definitivamente, ¿no? Definitivamente va a ser así. Van a ser personas que se van a dejar usar por los demonios. Ahora, pero cuando debemos entender la palabra destinado, solo para aclararlo, ¿no? Porque algunos de esto han sacado, no, es que Dios ya debemos saber, Dios es omnisciente, ¿sí? Pues es una verdad, un atributo de Dios, de que Dios conoce lo que va a suceder mañana en nuestra iglesia, si se van a levantar o no se van a levantar falsos maestros. Dios lo conoce. Se lo reveló en algún momento a Pablo para que escriba en sus cartas diciendo de que va a haber en los postreros tiempos y todo lo demás. Dios conoce. Sí. Esto de destinación es como que una vez estaba escuchando en una radio cuando decían, una persona pidió oración por el alma de Pedro, perdón, de Judas Iscariote. Entonces yo me quedé como que, ¿qué pasó, no? O sea, y una de las personas decía, ¿cómo puedes pedir oración por el alma de Judas Iscariote? Decía, es que él fue, cuando Jesús dijo de que alguien acá me iba a traicionar y todo lo demás, Jesús sabía que era Judas. Entonces, Judas estaba destinado o predestinado a que sea el que traiciona a Jesús. Entonces, él no tenía otra opción, o sea, él lo iba a hacer sí o sí. Entonces, ¿y por qué? Porque se tenía que cumplir la palabra. Entonces, la persona que pidió oración decía, pobre Judas, él no tenía otra opción, él ya había sido escogido para poder hacer esto. Entonces pido su oración y ahí empezaron a hablar acerca de la predestinación y que eso no es verdad. O sea, a la predestinación como que a eso no se refiere, ¿no? Algo así es lo que iba a decir. Pastor,
Sí, dale, dale, hermano Luis. Yo ahorita que escucho a la hermana Sofía, yo tenía esa idea dentro de mí, o sea, yo no estudiaba, pero dentro de lo poco que yo podía más o menos dar un entendimiento, aún sin conocer la palabra, yo decía, pero es lógico, ¿no? O sea, si acá están hablando de que ya había un desgraciado que iba a traicionar y era Judas, entonces la culpa ya no era de él, pues, ¿no? Porque ya el mismo Señor, y no lo decía Señor con mayúscula en ese entonces, ¿no? Ya le había puesto la cruz, y no conoce tampoco la cruz, ¿no? Pero luego ya uno va entendiendo, ¿no? Y es por eso la importancia del estudio, ¿no? De Claro, que si bien es cierto, Dios conoce el futuro, pero la decisión muchas veces, y a veces digo muchas veces, la interpreta o la asume uno o la adopta uno, así es. porque, porque mire, y aquí entra la gracia y la misericordia de Dios, porque yo a veces he querido o he, ¿qué le digo? Carburado en mi corazón a hacer lo malo, y no estoy hablando de eso de matar a alguien, ¿no? Sino algo que es desagradable a Dios, Dejarlo y herido, lo nada he más. carburado, y lo he querido, y lo he preparado, pero sin embargo y lo digo así abiertamente, ¿no? Me he levantado y ya pasó la noche, y me he quedado dormido. Y ahí yo entiendo que ya y le digo, Diosito lindo, gracias, porque la prueba, o sea, en mis fuerzas yo no la hubiera pasado, pero tú obraste, me pepeaste y acá estoy, ¿no? Por tu gracia y tu misericordia, de verdad. Pero bueno, ya lo entiendo de que eso de la predestinación, como decía la hermana, coincido totalmente con ella, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Ahora, Pastor, sí, pastor, una consulta. También cuando, cuando era pequeña siempre tenía, eh, tuve la dicha, ¿no? De poder estar en la escuelita dominical y aprender varias cosas, ¿no? Pero no nos enseñaban esto de predestinación y todo, ¿no? Pero ah, cuando iba en el carro, siempre yo le preguntaba, papá, pero ¿cómo es que Dios sabe incluso cómo va a terminar? O sea, cómo va a ser el juicio, cuántos van a ser salvados, cuántos se van a ir. ¿Cómo sabe eso él si todavía no ha pasado? O sea, o sea, ¿cómo puede ser eso, no? Entonces, él no sé qué tan cierto esté, y ahorita que aprovecho para poder entenderlo, ¿no? Él me decía de que nosotros al ser humanos tenemos un tiempo, una línea de tiempo, donde hay un inicio y un final para nosotros, ¿no? Y en el proceso vamos pasando unas diferentes cosas en nuestras vidas, ¿no? Pero para Dios, Él está por encima de todo, por encima de nosotros, e no hay incluso tiempo. del tiempo. Ajá, para Él no hay tiempo. Entonces, como que Él sale de todo eso y Él ve desde el inicio de la humanidad hasta el final, hasta el juicio y todo. Él lo ve, porque todo está pasando al mismo tiempo, algo así como que él ya vio todo, como que se puede decir como que vio toda la película, ¿no? Entonces ya sabe quiénes se van a salvar, quiénes no se van a salvar. Entonces, por eso es que utiliza la palabra predestinación, o sea, porque ya sé el final, ya sé quiénes han sido los que van a escoger bien, ya sé quiénes han decidido y por más de que se les predique, han cerrado su corazón, porque no entendía, por ejemplo, cuando decía en la palabra que Dios había endurecido el corazón del faraón para no dejar liberar a su pueblo. Entonces, en mi mal pensamiento decía, oh, pero qué malo es Dios, porque Dios era el que le endurecía, o sea, Dios era el que lo hacía de que sea más malo, que no lo deje, ¿no? Entonces, pero como que me explicaban y me decían, ¿no? No, o sea, Dios sabía que ese faraón no iba a cambiar, entonces dejaba que todo vaya fluyendo, que todo vaya dándose como se iba a ir dando, ¿no? O como algunas veces yo decía, pero ¿por qué Dios permitió que muera esa persona así? Es que, y no llegue a obtener la salvación cuando se le ha predicado un montón de veces, ¿no? Entonces, mi papá me explicaba, y no sé qué tan cierto esté, él me decía, no, pero es que Dios ya sabe que esa persona, por más de que se le iba a ir predicando, nunca lo iba a aceptar. Entonces, por eso él permitió que pase todo esto. Entonces, como que entendía y no entendía al mismo tiempo, Ya. pero no sé qué tan cierto ahorita quiero aprovechar para que nos pueda explicar. Sabía que el libro de Judas iba a ser bien polémico. Polémico, pero interesante. Mira, pero debemos entender algo en cuanto a Dios. Justo por eso los invito con Alex Vargas a las 10 de la mañana, Atributos de Dios. No, los que están pensando en ingresar al instituto, los atributos de Dios justamente se estudian estas cositas, no para comprender en su cabalidad a Dios, porque Dios es un Dios incomprensible, pero conocible. ¿Cómo es eso, pastor? Que tú puedes conocer cada vez más a Dios.
a través de su palabra, lógicamente, pero no vas a comprender todo de Dios. Pero justamente hay tres, o hasta más, muchos atributos más de Dios, pero se habla muchas veces en teología de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Es decir, que Él todo lo sabe, Él está presente en todo lugar y en todo tiempo, y Él todo lo puede. Ese es clarísimo de parte de Dios. Y querer irnos o comprender a cabalidad todo eso, es como decía el hermano Santos, ¿no? Es como que los pensamientos de Dios es todo el océano y tu mente es un vaso de agua, ¿no? Quizás no, hay ciertos pasajes que simplemente debemos decir, si están en la palabra es porque es así. Y créeme, cuando te digo esto, no es porque seamos incompetentes y sabe qué, hermano, esto viene desde tiempos atrás. Ha habido corrientes, y cuando ingresas a estudiar un poco más de teología, hablas de calvinistas, de arminianistas, algunos que creían que se perdía la salvación y otros dicen que no, la salvación no se pierde. Pero, ¿dónde está el error cuando el ser humano toma posturas y de decir, ¿no? Como por ejemplo, nosotros hemos visto en nuestros distintivos la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Estas dos verdades parecieran contradecirse, pero no se contradicen, sino se complementan y ambas son verdades paralelas. Ambas verdades tú lo encuentras en la palabra de Dios. La elección, el albedrío, el libre albedrío que tiene el hombre de elegir si creer o no creer en Dios, pero también tenemos la soberanía de Dios, que Él es el que finalmente decide quién es salvo y no es salvo, y son dos verdades que ya lo hemos explicado, búscalo ahí en los distintivos, la soberanía de Dios y el libre albedrío de Dios. Ahora, lo que sí es cierto, o sea, podemos decir contundentemente, es lo siguiente, cuando hablaban del faraón, no es que vemos un faraón diciendo, quiero hacer lo bueno, y Dios volteándole la torta diciendo, no, no, haz lo malo. No, no, no. Cuando vemos que se endureció el corazón del faraón, es decir, que Dios lo dejó a sus anchas, algo que el faraón ya había decidido, y Dios permitió que siga viviendo con lo que él ha decidido, y esta decisión que tenía el faraón se siga endureciendo en él, o sea, se siga formando eso. Y solamente te voy a leer, para ya pasar esta parte de la destinación o predestinación, te voy a leer un pequeño pasaje de Romanos capítulo 1, verso 21 al 24. Anótalo nada más, yo lo leo y luego te digo. Cuando justamente Pablo, esta carta que vamos a comenzar a estudiar, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón, ese corazón ya era necio, ese corazón ya estaba envanecido, conociendo de Dios, entonces simplemente Dios permitió que ese corazón sea entenebrecido. Y continúa, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de su corazón. ¿Qué es concupiscencias? A los deseos de su corazón. Y aquí en esta verdad entran todos los hombres malos, como lo conocemos de la Biblia. Faraón, aquí está Goliat, aquí está Saúl, todos los demás, que lo que Dios finalmente se revela al ser humano, y el ser humano, conociendo a Dios, decide hacer lo contrario a Dios. Y entonces, en este tipo de casos, muchas veces Dios permite que ese corazón necio sea entenebrecido, y como dice el pasaje 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas y todo lo demás, ¿no? Pero aquí, pues, básicamente Pablo está hablando de toda esa gente que se rebeló contra Dios, las que se rebelaron y las que se rebelarán. Finalmente, no es que el ser humano dice, yo quiero hacer lo bueno, pero Dios dice, no, 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 yo te tengo destinado porque hagas algo malo, no. Sino que cuando vemos muchas veces que Dios endurece el corazón, es porque lo deja a sus anchas a aquel que ya decidió hacer lo contrario a Dios. Y hay veces en el que Dios levanta la mano y dice, bueno, asume las consecuencias de tus propias decisiones. Y vemos aquí la soberanía de Dios
y el libre albedrío del hombre al mismo tiempo, porque el hombre es el que finalmente decide, pero ha decidido tomar ese camino y Dios le dice, bueno, hazlo. Entonces, pero también hay casos en el que Dios milagrosamente, ¿ya? Y eso milagrosamente transforma el corazón de un hombre a eso se le conoce como la irresistibilidad del Espíritu Santo. A pesar de que este hombre estaba decidido a hacer lo malo, Dios en su soberanía manifiesta su Espíritu Santo a este hombre y lo hace desistir de hacer algo malo. Pero no vemos a Dios poniendo en el corazón del hombre para hacer algo malo, pero sí haciéndolo desistir de hacer lo malo. Y tú dices, pero ¿cómo es esto? Eso es la irresistibilidad de su Santo Espíritu que muchas veces ha evitado que cierto ser humano termine haciendo una u otra cosa, ¿no? Entonces, por lo general algo malo, ¿no? Entonces, son dos verdades que lo encontramos en la Biblia. ¿Dónde está el error? Cuando nos vamos a una de esas y dices, no, no, el libre albedrío del hombre y queremos negar la soberanía de Dios. O el otro dice, no, Dios ya lo sabe todo, entonces simplemente soy un robotito y ya, pues no, o sea, haga lo que yo haga, Dios ya sabe, no sé, ya sabe cuál es mi futuro y no quiero decidir, simplemente quiero vivir así, a la deriva, ¿no? Ese es otro error, ¿no? Entonces, habiendo hecho esa aclaración, nos vamos a jugar nuevamente, sí, pero estuvo muy interesante eso del... Entonces aquí, lógicamente, estas personas entran en ese saco, ¿no? Que Dios ya sabía que estos hombres iban a, en algún momento, ingresar a la iglesia, tal como también Pablo luego anuncia que también en los posteriores tiempos, en nuestros tiempos, también lo vemos. No es que de pronto cuando vemos, oye, pero dice ese pastor, ha adulterado, o ese pastor dice que se está enriqueciendo, o esos predicadores, y uno decimos, pero ¿por qué Dios no manda un rayo, no? O de pronto Dios no se ha enterado y vamos ante Dios y oramos, Señor, mira, están haciendo estas cosas. Y no es que Dios no lo sepa, Dios lo sabe. O sea, eso para él no es sorpresa, ¿no? Pero justamente ahí vemos su misericordia, su gracia que está siempre presente, dice, llevándonos o esperando el arrepentimiento del ser humano, ¿no? Dios sabrá cuándo los recoge, cuándo aplica su justicia terrenal y cuándo la celestial con ciertas personas, ¿no? Entonces, tranquilos. Entonces acá justamente este pasaje, todavía seguimos en el propósito, dice, los que antes habían sido destinados para esta condenación, dice, eh, hombres impíos, entonces aquí hay otra característica, eran hombres impíos. Y cuando habla de impíos, no, qué interesante que Judas no solo dice pecadores, sino dice impíos. Eso es una buena observación cuando solo hombres impíos es una buena observación. ¿Por qué? Porque tú en interpretación podrías poner lo siguiente. Impío es aquel que practica el pecado deliberadamente o a conciencia. No es alguien que ingenuo, que de pronto cayó en pecado o está luchando con un mal hábito, sino la palabra impío es práctica de pecado, práctica consciente del pecado. Ese es un hombre impío, básicamente, ¿no? Yo puse como que escogen pecar. Escoge pecar, o sea, no es que cayó, no está luchando con un pecado por ahí, ¿no? Sino cuando dice hombre impío es practica el pecado. Muy bien. Entonces, después dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa es otra idea, ¿no? Entonces pueden poner, ese sería, seguimos en el propósito, ¿no? Ya, sería, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es una buena palabra, quizás algunos dicen, ¿qué es libertinaje, pastor? ¿Se parece una tina o cómo se come? Pastor, Sí, en el anterior acápite que usted acaba de hacer, creo que se referiría, o para entenderlo mejor, cuando ya tiene un estilo de vida, sí, correcto. ¿cierto? Y era un estilo de ¿No? vida. A sabiendas. Mm. Así es, a sabiendas, ¿no? Es una práctica a sabiendas. Quizás nosotros, por ejemplo, vemos hoy en día, decimos, oye, pero ¿cómo pueden salir a predicar Una cosa es una persona que a quien están visitando y le están metiendo información de la diosa madre, por ejemplo, ¿no? Diciendo, sí, todos somos cristianos, la diosa madre. Una cosa es la persona que está escuchando ese tratado y está ahí en sus dudas, pero los recibe en su casa, eso es una cosa, pero otra cosa es el que lo practica sabiendo que está mal. Y me referiría ahí quizás ya a los líderes, a los que hacen las cosas como un estilo de vida a sabiendas, ¿no? Entonces, es distinto, ¿no? No podemos meter a los dos en el mismo saco, ¿no? Y muchas veces, Judas más adelante incluso va a decir, ¿no?
no sé si es Judas o otra epístola, pero dice, por algunos ora, por otros simplemente ya, pues, ya no hay nada que hacer, dice. Entonces dices, ¿cómo es eso, no? O sea, por algunos ora y por otros simplemente déjaselo. Entonces simplemente ya tomaron su decisión, no es que yo lo voy a convencer, tú cumpliste. Y a veces nosotros queremos convertir a la persona, ¿no? Cambiarlo. Si ya manifestaste, tampoco contender es mecharte, ¿no? Porque a un debate entrarte en algo así, ¿no? Vamos a seguir. Dice que han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Esto básicamente es de que estaban malinterpretando o enseñando mal lo que era gracia de Dios. ¿Y qué era gracia de Dios? De que somos salvos por gracia, lógicamente, ¿no? De que somos salvos sin merecerlo, de que Dios nos ha dado de la salvación en Cristo sin merecerlo a nosotros. Eso básicamente era la gracia, ¿no? De que no hay nada bueno que nosotros podamos hacer para alcanzar salvación y que Dios nos ha amado siendo pecadores. Entonces, pero esto con llevarlo a un libertinaje era decir, Dios igual te ama, tranquilo nomás, o sea, sigue viviendo como antes. Igual Dios te va a amar. Y por ahí quizás incluso has escuchado que te sacan un pasaje donde dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tú dices, oye, es cierto, si Pablo lo dijo. Sí, pero Pablo lo dijo, pero esto me llevará a pecar. Y Pablo dijo, de ninguna manera. O sea, el contexto completo de ese pasaje es ese, donde Pablo dice, por esto pecaré. Y Pablo se responde, dice, de ninguna manera, dice, o sea, definitivamente que no. Entonces, pero muchas veces sacan esos pasajes y se dice, no, Dios nos ama igual, ¿no? O el tema de que la salvación no se pierde, tranquilo nada más, entonces vive a tus anchas. Ten cuidado, porque estás convirtiendo la gracia de Dios en un libertinaje, ¿no? Libertinaje es como que tener la libertad de hacer lo que yo quiero, o abusar de mi libertad en Cristo, ¿no? Somos libres en Cristo. Ya no hay ley sobre nosotros que nos, para, no, o sea, no hay una ley que nos diga, si tú no cumples esto, no vas a ser salvos. No hay una ley. No somos esclavos de una ley. Somos libres en Cristo porque hemos sido salvos por Él, pero recuerda, no conviertas esa gracia de Dios en libertinaje, ¿no? Entonces, básicamente es eso en la interpretación, ¿no? Y en la aplicación, definitivamente que a cada uno de nosotros sabe cómo aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Debo de valorar la gracia, ¿no? Debo de valorar la gracia de Dios. ¿Qué más le dice en ese pasaje? Verso, y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quizás lo podemos dividir eso en dos ideas o en una sola idea, ¿no? Pero básicamente lo que hacían era negar a Dios. Pero no es, tú dices, pero negaban a Dios, pero negaban básicamente justamente la esencia de Dios. Lo que hace un momento hablábamos, los atributos de Dios. Al yo decir Dios tiene gracia y misericordia y olvidarme que Dios es justo, es juez, todo lo ve, es santo, estoy perdido. Porque estoy queriendo solamente poner mi énfasis en una parte, en uno de los atributos de Dios, que Él es lleno de gracia. Pero debo de recordar que Dios es santo. Entonces, reconocer a Dios es reconocerlo en todo su esplendor, con todos sus atributos. No solo ciertas características de Dios. Ah, como dicen algunos, el Dios del Nuevo Testamento es buenachón y del Antiguo Testamento, oh no, como el Antiguo, no, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, siempre ha sido así. Nosotros que estamos estudiando la Biblia verso a verso, sabemos que en el Antiguo Testamento vemos a nuestro Dios misericordioso, pero también vemos un Dios justo, un Dios de ira que finalmente trajo castigo a su propio pueblo, a su especial tesoro. Y también vemos en el Nuevo Testamento la misma figura. Entonces, hay una carta en el Nuevo Testamento, Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tú dices, uy, ¿cómo va a ser horrenda? Horrenda en el sentido de que está diciendo, ten cuidado de querer sacar de la vuelta a Dios, ¿no? Así no es, ¿no? Entonces, básicamente, aquí dice, estos negaban, con esa actitud de convertir en libertinaje la gracia de Dios, básicamente la salvación por gracia, estaban negando a Dios, ¿no? Con sus hechos. Bien, ese es el propósito. Entonces ahora tenemos claro por qué Judas va a escribir todo lo que va a escribir, porque tenía las cosas claras. Dios ama a su iglesia, hay una necesidad de explicar bien lo que es la salvación, hay una necesidad de contender por la verdadera fe y hay una necesidad porque se han introducido a la iglesia ciertos personajes que visten bonito, que de pronto parecen trigo, pero no lo son.
Y no solamente están equivocados, sino están influenciando sobre la iglesia, ¿no? Entonces, ahora sí, va a darle advertencia de cada de estos personajes. Y para darle advertencia a estos personajes, los va a comparar a ciertos personajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, vamos a ir rápidamente. Dice, mas quiero recordarlos, ya que una vez que habéis, 5, ¿no? Mas quiero recordarlos, y comienza a explicar, ¿no? Recordándoles, ¿sí? Dice, mas quiero recordarlos, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, ¿ya? Entonces, ahí hay una idea. Todo el versículo 5 habla de un tipo de personas, ¿sí? No lo voy a escribir todo el versículo 5 por cuestión de espacio y tiempo. Ustedes pueden ponerlo también ahí nada más versículo 5, ¿no? Para no estar escribiendo todo. Pero, ¿a quiénes lo está comparando? A ver, si podemos verlo ahí rápidamente. Hacemos un poquito de observación. Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis A sabido. Israel. Muy bien, ¿no? Los está comparando a Israel, ¿no? Pero dice, pero no lo está comparando a todo Israel, dice, porque habiéndolo sacado de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, está comparándolos a aquellos incrédulos judíos de Israel, o a aquellos incrédulos israelitas, que también fueron sacados de Egipto, pero es el grupo de los que no creyeron. Y vemos que el pueblo de Israel constantemente estaba dividido, ¿no? La mayoría no creía. Toda una generación constantemente levantaron un becerro de oro, estaban quejándose de Dios, pero la gota que ya va a sobrepasar el vaso, como dicen, es al final, cuando vemos la historia, donde Caleb y Josué regresan cansados y dicen, oye, sí, la tierra prometida existe y allá, fluye leche y miel, pero también hay 10 negativos por ahí. No, pero hay gigantes, nos van a aplastar. Y se olvidan todos los 39 años o 40 años del favor de Dios para con ese pueblo, ¿no? Y simplemente no creen en la promesa de Dios, que Dios ya había hablado constantemente a Moisés a través del desierto de lo que él, cómo los iba a introducir a la tierra prometida. Entonces hubo un grupo que no creyó y simplemente dicen, ah, Moisés, para esto, nuevamente sale ese grito de reclamo, ¿no? Para esto nos ha traído Moisés, ¿no? Y entonces ahí es donde Dios dice, toda esta generación no me entra, no va, dice, no, no va, no va, se queda. Entonces, a ese grupo los está comparando, a un grupo. Entonces, básicamente, no lo voy a poner acá, es aquí va todo el versículo, pero está comparándolos a los incrédulos de Israel, ¿correcto? Entonces, ahí esa es la interpretación. Se está refiriendo a los incrédulos de Israel. No a todos, no está Josué ahí, tampoco Caleb, ya, incrédulos de Israel. Básicamente, ¿no? Podrías agregar más, quizás darle el contexto, pero yo por cuestión de tiempo y también, bueno, por eso lo pongo solamente, ¿no? ¿A quiénes lo está comparando? La interpretación del versículo 5 es los incrédulos de Israel. A ellos los está comparando a este grupo de personas que se han introducido ahora a la iglesia. Entonces, una de las cosas que los va a caracterizar a ellos es la incredulidad, ¿no? Entonces, como aplicación, ¿podemos aplicar ahí? Sí, o sea, debo de cuidarme de la incredulidad, ¿no? En las cosas que Dios hace en mi vida, definitivamente. Porque a veces vienen ciertas cosas increíbles. No es que Dios me va a desechar, no estoy hablando de salvación ya aquí, ¿no? Estamos hablando, pero que definitivamente dice, la fe es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, el incrédulo muchas veces no está agradando a su Señor. Para agradar a Dios se requiere, ¿qué cosa? Fe. No es dable, ya soy hijo de Dios, soy cristiano, estoy pasando por una situación difícil, pero no le quiero creer a Dios. No quiero esperar en Dios. Quiero tomar mis propias decisiones, mis propios atajos. No es dable, porque ellos también dijeron, no, pero dice que hay gigantes fritos. Bueno, Dios trajo una disciplina a ellos, no ingresaron, ¿no? Entonces, ciertamente debo de cuidarme de la incredulidad. Muchas veces viene duda, incredulidad a nuestra mente, cierto, viene muchas veces en situaciones de aflicción, de retos, de dificultades que se presentan en la vida y vemos y como que estamos ahí, ¿no? Y recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en la aplicación puedes poner,
debo de cuidarme de la incredulidad, ¿no? Entonces, es algo que no está bien. En el verso 6, vamos a ver, en el verso 6, dice lo siguiente, ¿no? Ustedes lo tienen ahí también, me siguen. Dice, ¿qué más? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que la abandonaron a su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, el verso 6, ¿ya? El verso 6 está refiriéndose a los ángeles, ¿no? Y tú dices, uy, pues, ¿y a qué ángeles se refiere, no? Hay un pasaje bien peculiar en la Biblia, ¿ya? Por eso decía que Judas requiere un poquito de investigación y conocimiento del Antiguo Testamento, pero hay un pasaje bien peculiar en la Biblia que está, luego te invito a que lo leas con calma, ¿no? Te lo voy a narrar brevemente. Está en Génesis 6, si no me equivoco, ¿ya? Donde refiere que los hijos de Dios se llegaron a los hijos de los hombres. Correcto, hay un pasaje que es muy clave que podríamos encontrar, al cual muchos comentaristas hacen referencia a que Judas se está refiriendo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo esa información? Simplemente debo de tomarlo de que si el autor lo está escribiendo es porque sucedió en algún momento, ¿no? Quizás no lo encuentro en la Biblia, en qué parte, pero tampoco vas a pretender de probar lo que dice el autor, porque toda escritura ha sido inspirada por Dios y hay partes de lo que escribe el autor y están en el Antiguo Testamento, pero hay partes de donde el autor puede escribir y no necesariamente están registrados en el Antiguo Testamento, pero la validez lo da el hecho de que este autor ha sido reconocido como el autor, bueno, de esta carta, ¿no? Entonces, pero ese pasaje muchos consideran que hace referencia a Génesis capítulo 6, donde se nos narra que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquel momento? Cuando la palabra de Dios dice los hijos de Dios, se está refiriendo a estos seres angelicales, ¿sí? Que se llegaron, dice, a los hijos de los hombres. Estos seres espirituales se llegaron. Ahora tú dices, ¿cómo que se llegaron? Mira, vamos a leerlo completo porque dice que han dejado su propia morada incluso, ¿no? Dice que han dejado su propia morada. Entonces, cuando se refiere morada, se está refiriendo a lo que Dios les ha dado para de alguna manera tener una apariencia corporal. Esa es morada, ¿no? ¿Cuál es tu morada? Tu cuerpo, ¿no? Pero nosotros somos espiritual, mi cuerpo, pero nuestra morada es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué había sucedido con estos ángeles o estos hijos de... ¿qué es lo que sucedió? De que se llegaron a los hijos de los hombres y como resultado de eso vemos gigantes, hombres malvados, que hacían lo malo constantemente y después de eso, por eso viene el arca de Noé, ¿no? Y Dios dice, voy a limpiar la tierra, ¿no? ¿Qué sucedió en Génesis 6? Básicamente se cree, ¿cómo puede un ángel caído, recordemos, un ángel caído, un ser espiritual, llegarse a un hombre, ¿no? O sea, o a una mujer? No pueden intimar porque uno es espíritu y el otro es... Pero sí lo que vemos en la Biblia es lo siguiente. Lo que vemos en la Biblia es de que los ángeles, muchas veces, o estos ángeles caídos, que ya técnicamente lo conocemos como demonios, pueden poseer el cuerpo de una persona. ¿Entiendes? Entonces pueden poseer el cuerpo de una persona. Y estas personas poseídas pueden intimar y hacer todos sus rituales, tal como lo registra el libro de Génesis capítulo 6, donde la maldad había llegado, pero a rebalsar. Y esto da preámbulo a lo que sucedió el arca de Noé 7, 8 y 9. ¿Te das cuenta ahora entonces por qué Dios dice, voy a limpiar la tierra, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué hicieron estos ángeles? Básicamente rompieron ese principio, esa orden de Dios, de que una cosa son los seres espirituales y otra cosa son los seres humanos, los hombres. Entonces ellos desobedecieron a Dios en esto y se involucraron en inmoralidad, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Cometieron inmoralidad con los hombres, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación corta, ¿no? O no valoraron la morada que Dios les dio, ¿no? Y nosotros tenemos una morada hoy en día, ya llevando una aplicación personal. ¿A qué sometes a tu cuerpo, no? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué oyes? ¿No? O sea, debemos de cuidar nuestro cuerpo porque somos llamados a entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Entonces, todo lo que yo haga con mi cuerpo, definitivamente Dios está al pendiente, ¿no? Entonces, eso sería una aplicación práctica, ¿no? De este pasaje. Pero básicamente ellos no valoraron su morada.
o ángeles que no valoraron su morada. Ángeles. Básicamente es lo que sucedió en ese momento, ¿no? A manera de resumen. ¿Sí? No moraron, no valoraron su morada, ¿correcto? Entonces, aplicación, debo de cuidar mi cuerpo. Voy a oír una canción antes, ¿no? Que decía, yo sé cuidar mi cuerpo. Ya, entonces ya está. Cuida tu cuerpo. ¿A qué lo sometes? ¿Qué ves? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu cuerpo? Recuerda, en últimas instancias, es un templo del Espíritu Santo. Amén. Y Dios nos ha dado este cuerpo, así guapo como estás, o guapa, así Dios te lo ha dado. Verso 7, ¿no? Dice lo siguiente, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, dice, habiendo informado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ahora lo está comparando a Sodoma y Gomorra. Entonces, 7 los está comparando a Sodoma y Gomorra, ¿no? Esta es otra idea, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos de Sodoma y Gomorra? Para eso Inmoralidad también, sexual. ¿cómo? Inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, ¿no? Y es interesante porque te das cuenta, dice, así como, mira lo que dice, voy a leerlo de nuevo, 7, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, como Sodoma y Gomorra, ¿quiénes? Estos ángeles, hablábamos de inmoralidad, todo el que habían, ¿se acuerdan? De que te habían valorado, te habían dejado su propia morada, como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucedió en Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra, la Biblia los menciona varias veces como ejemplo de pecado. Sodoma y Gomorra básicamente, como dice Sofía, estaba inundado de inmoralidad, hombre con hombre, mujer con mujer. Los padres entregaban a sus hijas, a sus doncellas, o sea, a sus hijas las vírgenes, a los hombres, todo eso ocurría, ¿no? Y de pronto, por eso que Dios cuando va a llevar la advertencia a Lot, eso está en Génesis, también lo buscas, cuando va a llevar la advertencia a Lot, envía también sus ángeles, ¿no? Y esta gente dice, vieron que entraron estos ángeles a la casa de Lot, y ellos, ¿qué hicieron? Se querían llegar a los ángeles. Estaban pero tan mal, que ya, pues no, o sea, habían cometido, como dicen, inmoralidad de todo tipo, que incluso quisieron acostar con los ángeles. Le dijeron a Lot, sácalos, ¿no? O sea, queremos conocerlos. No es que querían conocerlos, hacerle una entrevista. La palabra conocerlos es querían intimar con ellos. Por eso que Lot dice, les puedo entregar a mi hija. Y vemos también la decadencia de Lot, ¿no? Porque si ellos están diciendo que quieren conocer a los ángeles, es que no querían hacer una entrevista. Lot no le está diciendo, entrevisten a mi hija, sino que Lot está diciendo, les puedo entregar a mi hija, pero ellos no lo tocan. Entonces, definitivamente, esto indica que estos hombres querían intimar incluso con los ángeles. Entonces, Sodoma y Gomorra es un ejemplo de inmoralidad total, ¿no? Y tú dices, entonces acá podemos, la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, podemos ponerlo, ¿no? Entonces, como idea, tú puedes ponerlo como interpretación, la inmoralidad de Sodoma y Gomorra. Bueno, yo lo he puesto en otro orden, pero mejor lo pongo así. Vamos a ponerlo, la inmoralidad de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Ese G nada más, ¿ya? La inmoralidad es Sodoma y Gomorra, básicamente. Entonces, en esta primera parte los ha comparado a tres tipos de personas, o a tres tipos de grupo de personas. Hay incrédulos de Israel, a ángeles que no valoraron su morada, que no respetaron su propio cuerpo, entre comillas, no, morada que Dios les había, no tenían cuerpo, pero a su morada, y a quién, a la práctica de inmoralidad de Sodoma y Gomorra. A esos tres los ha comparado a quiénes, a estos falsos maestros que se han introducido a la iglesia. Entonces, de aquí podemos sacar aplicación de cada punto. ¿Te das cuenta? De cada punto tú puedes sacar una aplicación para tu vida. Cuídate de la incredulidad, o debo cuidarme de la incredulidad, debo de valorar mi cuerpo, y lo otro que sería, debo de cuidarme de la inmoralidad. No, debo de cuidarme de la inmoralidad. Le está hablando, pero pastor, le está hablando a los falsos, sí, pero ten cuidado, porque a lo mejor estas cositas se pueden pegar también al cristiano, ¿no? Se nos pueden pegar, ¿no? Entonces, tengamos cuidado.
Luego va a comenzar nuevamente otra, ahí va a seguir sustentando, aquí va a seguir sustentando la advertencia de los falsos maestros y ahora lo va a comparar ya, verso 9, ¿no? Pasamos al verso 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, no, 8, ¿no? 8. No obstante, de la misma manera, también en estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces está diciendo que, está dando una explicación aquí de que estas personas, ¿no? Estas personas, soñadores lo llama, ya es interesante, y si ahí nos tomaríamos toda la mañana si lo hacemos coma tras coma, porque cuando dice soñadores mancillan la carne, no obstante, dice, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. La palabra soñadores aquí significa que estos ilusos, ¿no? Estos, hoy en día tiene otro nombre, emocional, sensacionalistas, ya, sensacionalistas, ¿sí? Estos sensacionalistas, ¿no? Estos sensacionalistas que sueñan en grande, querían tener notoriedad, más adelante vamos a ver que van a querer tener una notoriedad dentro de la iglesia como maestros, ¿no? Y ahí está dando que son soñadores, ¿no? Soñadores eran sensacionalistas, ¿correcto? Entonces, en el verso 8 vamos a sacar varias ideas, ¿ya? Pero no lo voy a poner todo el verso, solamente voy a poner acá una característica que eran sensacionalistas. Vivían por emoción que lógicamente que proviene de la carne, ¿no? Vivían para su corazón, esos soñadores, ¿no? Vivían para su corazón, para sus propios deseos. Básicamente sucedía eso, ¿correcto? Luego dice, ahí mismo dice, mancillan la carne. ¿Qué es mancillar la carne? A ver, ¿alguien podría decirnos qué es mancillar la carne? Es otra Como idea. pecar con su cuerpo, ¿Cómo? pecar contra su cuerpo. Claro, pecar contra tu propio cuerpo o incluso la palabra mancillar indica algo que tiene que ver mucho con la inmoralidad, ¿no? Con fornicar. Más se llega al ámbito sexual, pues, ¿no? Claro, al lecho sexual. Por eso no se ha escuchado lecho sin mancilla, es decir, el hecho de que tu cama que no haya sido sometida Manchado. a manchada. Manchar tu propia carne, pero en el sentido, lógicamente, sexual, ¿no? Definitivamente. Entonces, es una de las cosas que los caracterizaban. Soñadores, sensacionalistas que querían hacer según la concupiscencia, según sus deseos, saciar sus deseos, pero que les llevaba a manchar su propia carne, ¿no? Manchar la carne, manchar su propio cuerpo, ¿no? Manchaban su propio cuerpo. Definitivamente es una característica del cual ha hablado de Sodoma, de Los Ángeles, te das cuenta, te ha relacionado, ¿no? Entonces, que Judas está dando esa explicación. Entonces, a veces decimos, ¿no? Que Dios ve el espíritu y no ve la apariencia, cierto, en cierto sentido, pero también debemos entender que Dios nos ha llamado completos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestro cuerpo deben ser reservadas y guardadas. Cuando entendemos este tipo de cosas, entendemos realmente lo que es santidad, ¿no? Santidad no solamente tiene que ver con el corazón, tiene que ver también con nuestro cuerpo, ¿no? A qué lo sometemos, qué es lo que ve, qué es lo que hace, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Ahí mismo dice, rechazan la autoridad y blasfeman blasfeman de las potestades superiores. Entonces, desacataban la autoridad definitivamente, ¿no? Dentro de la iglesia. Básicamente vamos a ver que esa era una de sus características. Desacataban. Y es más, estaban negando la enseñanza, porque más adelante ya lo voy a explicar, cuando dé la exhortación, ellos estaban desechando la enseñanza de lo que había dejado pues Juan, Pablo, Pedro, ¿no? Ya el libro de Judas también ha sido escrito ya tiempo después, ¿no? Entonces, no tiempo después, Judas estaba vivo, definitivamente es Santiago también, pero
básicamente la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de Hechos, ¿no? Donde la doctrina de los apóstoles, ellos simplemente la dejaban de lado, ¿no? La dejaban de lado. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Desacataban autoridad, ¿no? Desacataban la autoridad, ¿está bien? Desacataban con B o con V, me ayudan, dudé, nunca he usado esa palabra, ¿está bien, no? Está bien. Está bien, ya. Entonces desacataban la autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué más? En este mismo versículo, mira, seguimos viendo, desacataban la autoridad y dice, blasfeman de las potestades superiores, básicamente es aunque blasfemar de las potestades superiores, es decir, hablaban mal, hablar mal o hablar en contra o negar muchas veces a las potestades superiores, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de potestades superiores, podemos estar refiriéndonos a seres espirituales o a Dios mismo. No le especifica, pero básicamente está en un contexto de que ellos simplemente hablaban mal de sus superiores, básicamente. Desacataban las órdenes de los apóstoles y también hablaban mal en contra de ellos. Entonces, porque las potestades superiores, en el caso de ellos, dentro de la iglesia venían a ser los apóstoles, ¿no? Los 11 que quedaron. Y quizás podemos incluir a Pablo y a Matías, ¿no? Básicamente ellos se los conocía como los padres, ¿no? De la iglesia, ¿no? Entonces, ellos blasfemaban, hablaban mal en contra, imagínate, de Pablo. Ese Pablo también era así, ¿no? Ese Pedro peor que era. Entonces, había una cosa que hablaban mal, hablaban en contra. Mentiras, ¿ah? Porque por cierto, la blasfemia tiene que ver mucho con mentira, hablaban mal de los apóstoles, vamos a poner, de los apóstoles. Eso es lo que estaba sucediendo. ¿Qué más? En ese mismo versículo, ya ahí acaba, ¿no? ¿Cuánto podemos aplicar? Harto, pues. Cuidarnos del sensacionalismo, cuidarnos de no manchar nuestro cuerpo, someternos a las autoridades que Dios pone, pero en el sentido someterse, quizás es una palabra que hoy en día se puede sonar como que, ¿cómo te vas a someter? ¿No? En todo caso, no es acatar a las autoridades que Dios pone. O respetar, ¿no? Respetar, ¿no? Quizás sería debo de respetar a las autoridades. Esto se aplica a todo creyente, se aplica en una iglesia, en una familia, ¿no? Si un hijo lo está leyendo, tiene que entender de que debe respetar, honrar la autoridad que Dios ha puesto sobre él, que vendrían a ser sus padres. Si hablamos en temas de iglesia, del liderazgo de un ministerio, de un pastor, en el sentido de respetar la autoridad, ¿no? Entonces podemos entenderlo en ese sentido, dependiendo cuál sea tu contexto, ¿no? Entonces somos llamados a eso, entonces eso sería una buena aplicación, ¿no? A veces decimos, no, porque yo tengo que rendir cuentas, o los hijos cuando cumplen ya sus 17, 18 años, mientras estén en el hogar, tienen que entender que hay autoridades que Dios ha puesto para el cuidado de ellos, ¿no? Entonces, esto le caería bien en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Estas personas tenían esos síntomas, simplemente no respetaban a nadie, hacían lo que ellos querían, ¿no? Entonces, y los está comparando. Lo mismo que sucedió en Sodoma y Gomorra, lo mismo que sucedió con los incrédulos de Israel, lo mismo que sucedió con los ángeles. Los incrédulos de Israel tenían una autoridad puesta por Dios, Moisés. No, Moisés, no vamos, la mayoría puede más, somos 10 y ustedes solamente son 2. Desacataron. Lo mismo que sucedió con los ángeles. Dios les ha dado una naturaleza, pero ellos dejaron su propia morada y se unieron a los hombres, ¿no? Poseyeron, ¿no? Y lo mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra, ¿no? Simplemente no respetaban a nadie, varón con varón, mujer con mujer, había pedofilia y todo lo demás, ¿no? Sodoma y Gomorra era una desgracia, simplemente porque no respetaban a la autoridad que Dios había puesto, ¿no? Entonces, tú dices, pero la autoridad ahí no hizo nada. ¿Quién podría ser la autoridad en Sodoma y Gomorra? Hay un dato interesante, entonces dejo ahí como tarea. Antes de que Lot llegue a habitar en Sodoma y Gomorra, dice que él estaba a la puerta. Los que estaban a la puerta era una persona que de alguna manera tenía cierto control de la ciudad, de quienes ingresan y no ingresan. Ahora, Lot conocía a Abraham y Abraham conocía de Dios. Y Lot conocía de Dios, de la promesa de Dios, pero no hizo ni una pizca por llevársela ¿a quién? A los pobladores Sodoma y Gomorra. Simplemente Lot también quedó inhibido total. Entonces, y le faltaron el respeto
respeto total al otro, ¿cierto? Entonces, es un dato interesante. Bien, hermanos, entonces hemos llegado al verso 8. Mira, vamos a seguir avanzando un poco más. A ver, entonces, voy a borrarlo. 9. Si lo están copiando, lo voy a borrar, ¿sí? Entonces, 3, 2, 1, va. O igual queda el video, ¿no? Ya. Seguimos, entonces, ahora sí, 9, ya, 9, vamos a seguir, seguimos desglosando. Dice el 9, dice lo siguiente. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el poder del cuerpo Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemaron de cuantas cosas, dice, no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ahí el 9 y el 10 abarca toda una idea. Te lo voy a explicar por cuestión de tiempo nuevamente. Tú dices, ¿y dónde el ángel Gabriel, pues dice, disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés? Es algo que se conocía por tradición entre el pueblo judío, ya se conocía, y también está escrito esto, si no me equivoco, hay un libro apócrifo que es si no me equivoco, es el libro de Enoc o el libro de Moisés, uno de los dos, ya. Es el libro de Enoc o el libro de Moisés, pero son libros que no están en la Biblia, son libros apócrifos que fueron escritos. Ahora, estos escritos fue escrito por algún anónimo por ahí que quiso atribuirle la autoría a Enoc, otro a Moisés, pero básicamente lo que eran estos escritos es de que tenían cosas que eran ciertas, pero no todo era cierto. ¿Entiendes? Hay libros que eran históricos, pero no necesariamente habían sido inspirados por Dios. Entonces, estos libros se conocían como apócrifos, y al mismo apócrifos por querer pretender introducirlos a que sean parte de la palabra de Dios. De decir, esto es palabra de Dios. Un historiador escribe algo y dice, esto también introdúzcalo. No, lo desecharon. Eso no es palabra de Dios. Pero muchas de las cosas que dice y narra en estos libros es porque a lo mejor ciertas cosas eran ciertas, ¿no? Lógicamente, ¿quién validaba esto? Todo lo que vienen a ser los escribas, los maestros de la ley, son los que validaban esto, ¿no? Y daban cuenta de que si es real, es verdadero completamente o simplemente tiene falsedades, ¿no? Entonces, pero como tradición se decía que el arcángel Miguel y Satanás habían disputado por el cuerpo de Moisés. Y aquí Judas está usando esta información para aclarar un poco. Pero Judas no está queriendo entrar a la controversia. Lo que Judas está haciendo está explicando una realidad, lo que se está dando ahora en la iglesia o en los creyentes que a quienes Judas está escribiendo. Está diciendo, así como el arcángel cuando me echó se agarró en bronca con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice, el ángel Gabriel no lo reprendió al diablo, sino solamente le dijo, el Señor te reprenda, ¿no? Eso lo vemos, dice, no atrevió a proferir juicio de maldición contra él, no maldijo al diablo, ¿ya? Sino que le dijo, el Señor te reprenda. De alguna manera, el arcángel Miguel, Gabriel, es un ángel de Dios, ¿sí? Es un ángel de Dios. Satanás también era es un ángel de Dios, pero es un ángel caído. Lucifer tenía un rango antes de que él caiga a la tierra. Entonces, cuando el arcángel y Satanás se encuentran, definitivamente se reconocen, saben quién es quién. Ambos son siervos de Dios. Y interesantemente, el arcángel Miguel reconoce que sobre ellos dos, si bien es cierto, él está trabajando para el servicio de Dios, pero que reconoce que quien tiene la autoridad de maldecir y reprender al diablo es Dios, o en todo caso el Señor Jesucristo, que sí lo vemos en sus evangelios, que en más de una ocasión reprendió demonios, incluso al mismo diablo. Apártate de mí, Satanás, incluso en el desierto. Solo al Señor tu Dios adorarás. Él tenía la autoridad de maldecir y mandarlo al X planeta, al diablo, pero no el arcángel. Entonces lo que está explicando aquí Judas es de que si el mismo arcángel Miguel no se atrevió a proferir, a decir cosa absurda, pero estos, dice, los que estaban ahí en la iglesia, estos falsos maestros, ¿qué es lo que hacían? Reprendían pues a sus anchas a cualquiera.
Ellos se creían los más, ¿no? Ellos reprendían ¿cuál Pablo? No tiene nada que ver Pablo acá, no, pero Pedro enseñó así. ¿Qué Pedro? No me interesa Pedro, pero Juan, el apóstol, todavía está vivo, en todo caso lo llamamos. ¿Cuál Juan también? Entonces tenían un desacato a la autoridad total, ¿no? O sea, incluso al diablo quizás decían, ¿cuál diablo también? No hay problema. Y el diablo también contento porque al final estaban trabajando para él. Pastor, Sí, también esto cuando vemos en otras iglesias, o a otras personas más que nada, cuando reprenden al demonio, lo atan, lo desatan, lo mandan al infierno y hacen un montón de cosas, ¿no? Entonces darnos cuenta de que eso no es bíblico. O sea, si el arcángel no lo dijo, menos nosotros. interesante, ¿no? Que cuando de alguna manera en algún momento te encuentras con una situación como esta de un endemoniado o una manifestación, entender que el poder no está en que tú hables fuerte, grites y cuántas veces estés ahí reprendiendo al diablo. El poder está en el sentido de que lo que decía Jesús, ¿no? O sea, es en su nombre, es en su nombre, ¿no? El Señor te reprenda en el nombre de Jesús, quieto, silencio, pero no es en tu nombre, no es por cuánto gritas, cuánto ayunas, cuánto gritas. Si bien es cierto, Jesús en algún momento dice que esto no se quita si no es con ayuno y oración, pero es justamente ¿qué hace lo que hace? ¿Qué es lo que hace el ayuno y la oración? Someternos, acercarnos más a Dios, comprender más su poder, comprender más su soberanía sobre nuestra vida y entender que las cosas no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Entonces, muchas veces, como dice Sofía, estas manifestaciones espirituales se comete la negligencia, los que no conocen, y los que conociendo lo hacen, se comete el atrevimiento, ¿no? De simplemente ser como estos hombres que reprenden por reprender. Bueno, entonces no es así, ¿no? O sea, diablo, a ti te hablo, no sé, he escuchado tú y tú dices, uy, te está hablando el diablo, ¿no? Habla con Dios, no con el diablo, o sea, somos llamados a hablar con Dios y hablar de parte de Dios, no hablar con el diablo. No, tranquilo, que el diablo te puede poner tu parche, ¿no? Entonces, digamos Pastor, tranquilo. también me queda una duda en el versículo 8 cuando dice blasfeman de las potestades superiores. En lo personal yo lo entendí como que, y como que el siguiente versículo habla del arcángel, que tal vez podría ser de que El arcángel habían Miguel. personas, y aún ahora, ¿no? Que hablan acerca de los arcángeles. Aún se ven estos los católicos que hablan del arcángel te va a hacer esto, te va a cuidar, o el ángel, no sé qué. Entonces ellos empiezan como que a Hablar atribuirle mentiras. ciertas cosas o ciertas potestades, o incluso a ponerlos por encima de Dios, ¿no? O como el angelito de la guarda, ¿no? Que Él nos va a guardar cuando es el Señor el que nos guarda. Entonces, como que yo lo vi que se inclinaba a eso, ¿no? Claro, como que hablan mentiras, incluso de los seres espirituales o potestades, ¿no? Puede ser, pues, se va a entender porque ahora luego lo explica diciendo, por si acaso, el mismo arcángel Miguel hizo esto, ¿no? O sea, y como está aclarando, ¿no? Sí, 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 válido. Y lógicamente, y ahí da la contraparte, ¿no? Porque en esos mismos dos versículos, ya que estamos cogiendo 9 y 10, por uno de que definitivamente cometían esa, no quiero decirlo negligencia, porque lo hacían a sabiendas, ¿no? Se atrevían, ya, se atrevían ya, a reprender, ¿no? Con autoridad, que no la tenía, con la autoridad que no la tenía, ¿no? Por eso que dice, si el mismo arcángel Gabriel no reprendió, simplemente lo dijo, el Señor te reprenda, ¿no? En cambio ellos Miguel, reprendían en su propio nombre. Ellos reprendían en su propio nombre, ¿no? Dime, Sofía. perdón, no, era Arcángel Miguel, Arcángel. no Gabriel. Miguel, disculpen, me confundí de nombre. Bueno, sí. Entonces, ellos se atrevían a reprender con la autoridad que no tenían. O sea, no tenían, o en todo caso, estaban reprendiendo en su propia autoridad. ¿Te das cuenta? ¿No? Estaban reprendiendo su propio nombre. Reprendían en su propio nombre, ¿no? Entonces, pero, entonces, este es el 9, ¿ya? Vamos a separarlo en todo caso. Este es el 9, ¿ya? Y el 10 da la contraparte. ¿Qué es lo que sucede, no? La contraparte es lo siguiente. Mientras que hay cosas que conocen y no las conocen. Pastor,
Pastor, Sí, me hace José. recordar que, Pastor, Sí. me hace recordar en el libro de los Hechos que cuando estos hombres querían expulsar al demonio, estos 7 hijos, creo, parecido. ¿Es algo por De, ahí? de Seba, ¿no? También. Seba. Sí, 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 te entiendo. Sí. Y al final terminaron, pues, golpeados. Desnudos. Eso es todo, pues. Sí, sí, terminaron desnudos. Estos 7 hijos de un judío llamado Seba, si no me equivoco, algo así. Y quisieron, bueno, imitar a Pablo y terminaron desnudos, avergonzados, dice, por los demonios, ¿no? Ah, qué roche. Y sucede a veces, ¿no? Dice que voy a reprender y al final terminan mal, ¿no? Y roche, pues. Es crédito, ¿no? Ya, verso 10 para cerrar la idea, mira lo que dice el verso 10, dice, pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, aclara la idea anterior, ¿no? Están hablando mentiras de cosas que no conocen. Entonces ahí podemos poner 10a, hablan cosas, mentiras, cosas que no conocen. Eso es 10a ya. Eso es 10a. Y el 10b, ¿qué sería, pastor? 10b justamente viene ahora. 10b dice lo siguiente, mira. 10b dice blasfemas de cosas que no conocen. Digo, 10a. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Mientras que hay cosas que están claras y simplemente como un animalito, no lo quieren tomar, no lo obedecen, no lo creen. Entonces, eso se llama desobediencia. Mientras desobedecían las cosas que sí se conocían de parte de Dios, ¿no? Definitivamente de parte de Dios. Entonces, es decir, las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas, orar, leer la Biblia, estar en comunión unos con otros, ayudar al prójimo, todo eso. No, eso no, dices, eso no, ya no vende, ¿no? Eso ya no es, ya pasó de moda. Eso la desobedecían. Pero las otras cosas sensacionalistas les gustaba, ¿no? Eso sí. Yo te hago una pregunta hasta ahí. ¿Vemos eso hoy en día? Sí, vemos bastante de eso. Vemos predicadores, iglesias, sacándole la quinta pata al gato, enseñando doctrinas sensacionalistas, nuevas revelaciones, ¿no? Nuevos movimientos, nuevas olas. Estamos en el tiempo de la prosperidad, estamos en el tiempo del sensacionalismo, de la fama, del éxito, y que yo soy un hijo de Dios, por eso visto así, y tantas cosas que no necesariamente son bíblicas. Y mientras que las cosas que son bíblicas, que están clarísimas en la palabra de Dios, se han dejado de lado, están simplemente en el olvido, están solamente en letra. Entonces, ¿cuán vivo es esta carta de Judas para nosotros? Pues, también, o sea, también, entonces cuando uno estudia Judas, te das cuenta de un método inductivo, verso a verso, y de esta manera te das dando cuenta y dices, oye, todo esto parece una película estrenada hace poco, ¿no? Pero es así, esto es así. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz, mis hermanos. Y por ahí quizás nunca se nos había ocurrido leer Judas, y Judas, esta sola carta tiene mucho que enseñarnos, ¿no? En cuanto a estas cosas. Entonces, en la aplicación ya cada uno puede ir aplicando de manera personal, ¿no? Entonces, bien, hermanos, la hora avanza y yo creo que vamos a dejarlo ahí y quizás como reto, pues, avanzar. Algunos se han estado quejando, mucha tarea, dice. Pero ¿qué tal si dejamos como tarea del verso 11 al 13? ¿Correcto? No, mira, 3 versículos, porque si hoy día nos hemos tomado, ¿cuántos versículos? Bastante, ¿no? Tiempo. Entonces, de 11 al 13, no, mejor vamos a hacer un poquito más, pues, para avanzar, ya, para de 11 al 10, acabarlo, mejor dicho, al 16, acabar toda esa parte de la advertencia, ¿les parece? ¿Sí? Acabar toda esa parte de la advertencia, bueno, hasta el 16, de 11 al 16. Son 5 versículos para poder hacer el mismo trabajo. Con calma, como les vuelvo a decir, háganlo con lápiz y cuando en la clase lo vamos intercambiando ideas, quizás ciertas cosas que de pronto no estuvieron claras, lo puedo ahí complementar, ¿no? O aclarar, ¿sí?
Entonces, por cuestión de tiempo, yo creo que para no correr mucho y no hacerlo así a la prepo, como se dice, vamos a dejarlo ahí y lo hacemos del 11 al 16 en casa, ¿correcto? Muy bien, hermanos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, consulta?